Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Reflexiones en Movimiento. Hoy es 19 de enero, domingo, año 2025. Bueno, ya son algo así como la 1 de la tarde. El día de mañana, a esta misma hora, el presidente Trump ya estará a cargo de los destinos de los Estados Unidos, de su inmensa fuerza militar y de su inmenso poderío económico, lo cual pues afecta a muchas otras naciones en mayor o menor grado. De manera tal de que estamos ya en, en las horas finales del gobierno del presidente Biden. Y me gustaría aprovechar entonces para recoger mis reflexiones sobre lo que fue la presidencia de Biden, para despedir al presidente Biden y para recibir al presidente Trump, ya que va a ser ahora el presidente de mi nación, de mi país, que son los Estados Unidos de América. Entonces quiero aprovechar el programa de hoy para marcar pues el final de una era y el comienzo de otra era, reflexionar sobre lo que se hizo y reflexionar sobre lo que puede pasar. Yo toda la vida, desde que llegué a este país, adopté una línea filosófica y política consecuente con mi formación política venezolana. En Venezuela, el país donde nací, siempre fue un convencido de los valores de la libertad y la democracia, pero también con una profunda conciencia social, forjada como médico y como miembro de un estatus social que, sin ser pobre, se benefició mucho de las políticas sociales de la socialdemocracia. Por lo tanto, yo me ubico en el centro del espectro político, oscilando un poco hacia la derecha en responsabilidad fiscal, o sea, en el manejo de los impuestos y de la correcta administración de los dineros del Estado, pero por otro lado, con la conciencia de que el Estado no es una empresa con fines de lucro, y menos con fines de lucro para una pequeña parte de la población, sino de que el Estado debe ser proveer la mayor cantidad de felicidad y prosperidad posible para la mayoría. Y resulta que la gran mayoría, en la casi totalidad de los países, son la gente menos favorecida. Rara vez la mayoría son las personas opulentas. Esa es la mayoría que acumula el dinero, pero la mayoría de los que votan son personas de clase media o clase baja. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad por ayudar a esas personas en los momentos más difíciles y también tiene una responsabilidad por hacer las oportunidades más iguales, ya que no se puede distribuir la riqueza de una nación por partes iguales entre todos los ciudadanos. Sería injusto porque unos contribuyen más que otros, pero lo que sí se puede hacer es ofrecer posibilidades para que todos progresen en la medida de sus capacidades y para que aquellos que por alguna u otra razón no han podido producir lo que necesitan para vivir, no se mueran de hambre ni pasen trabajo. Con esa visión política y visión de la importancia de los estados, de los gobiernos, llegué a Estados Unidos, me familiaricé con la historia política de este país,
me familiaricé con los partidos políticos, los principios que defienden, los líderes que han tenido cada partido. Yo llegué en la época en que el presidente Carter era el presidente, como yo lo llamo, mi primer presidente. O sea que tengo un profundo afecto por Jimmy Carter, que acaba de fallecer, que descanse en paz. A mi juicio fue un buen presidente, un hombre honesto, un hombre sencillo. Para mí en ese momento representaba toda la imagen de lo que debe ser un jefe de Estado, un hombre serio, responsable, justo, pacífico, no un prepotente, arrogante que se consideraba que era el César del imperio, sino un hombre democrático que llegó de la total periferia del país, llegó a ser presidente. Bueno, después me tocó un poco la figura paternal de Reagan. Sin embargo, con Reagan pude darme cuenta de la presencia del Estado al servicio de los poderosos, sin ningún tipo de excusa, ¿no? Lo más importante es estar al servicio de la gente que tiene dinero, para que hagan dinero y para que ese dinero se riegue, pues una suerte de política de que si los ricos se hacen más ricos, pues pueden emplear más gente y pueden hacer prosperar todo un país, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta, comparando la trayectoria democrática de presidentes como Franklin Delano Roosevelt, como Kennedy, que definitivamente yo me inclinaba políticamente más por los principios y la forma de concebir el Estado y del gobierno que tenía el Partido Demócrata. Y desde ese momento orgullosamente me declaro de orientación democrática, demócrata y socialdemócrata, porque creo que todo Estado, como ya lo dije antes, tiene un compromiso social con la gente que votó por los representantes a las esferas del poder. Y en ese sentido, pues llegamos a la presidencia de Biden después de la caótica presidencia de Donald Trump, que yo me enteré de Donald Trump porque yo en un tiempo viví en Nueva York durante 6 meses, y en esos 6 meses Trump era bastante popular. Incluso yo me compré su libro y me lo leí, y me pareció un tipo bien interesante. Uno de esas personas que se considera un super ejecutivo y que veía pues la gestión del manejo de una ciudad como la debería ver un hombre de empresa, ¿no? Como gestionar una ciudad con fines de eficiencia, de que las cosas se hagan a tiempo, de que las cosas se hagan en presupuesto, eliminar la burocracia. Me pareció que era razonable en ese momento. Sin embargo, poco tiempo me tomó ver que el presidente, pues, en esa época Donald Trump, un empresario, un constructor, era precisamente una de las cosas que yo más detesto en cualquier persona de la política. Primero, que es la idea de que él es el único que tiene la razón, la idea de que todo el mundo tiene que hacer lo que le dé la gana, y el que no le gusta, pues se quita o lo aparta o hay que destruirlo. O sea, las cosas que uno más critica de la arrogancia en política podían ser atribuidos a Trump. Es más, dije, no me gustaría trabajar en una empresa donde un jefe fuera como él, porque definitivamente debe ser una pesadilla trabajar allí, o sencillamente plegarse al poder y decir que sí a todo lo que diga el jefe, a ver si él le da la gana de hacer que uno prospere dentro de esa empresa. Entonces, esa fue la primera impresión. Después de haber sido elegido presidente, para sorpresa mía, porque yo pensaba que este país ya estaba listo para una mujer presidente, hice lo que pude para que Hillary Clinton fuera elegida primera mujer presidente de los Estados Unidos. Yo soy un gran admirador de Clinton.
no por sus defectos, sino por sus virtudes, una de las cuales fue haber pasado por el gobierno dejándolo en un surplus y eliminando un déficit que por muchos años no hacían sino hablar del déficit y lo imposible que el déficit se desapareciera. Y resulta que Clinton no solamente desapareció el déficit fiscal del Estado, no la deuda, pero sí el déficit del Estado, que hubo hasta un surplus, o sea, un exceso. Se cobraron más impuestos de lo que se gastó, lo cual pues a mí me pareció un triunfo fiscal excelente. Y por otro lado, pues, tanto estuve en acuerdo que lo eligieron 2 veces, ¿no? Sin embargo, cuando yo esperaba que ganara su vicepresidente, déjame ver si me acuerdo del vicepresidente. Bueno, esa extensión de la influencia demócrata no se mantuvo. Por cierto, en mi estudio de la política americana me di cuenta de que casi todos los periodos de más prosperidad, sobre todo para la clase media y pobre, han sido los periodos de los gobiernos demócratas. Grandes demócratas como Johnson, como Kennedy, como Franklin Delano Roosevelt, que es el papá de todos los helados, fueron periodos presidenciales donde se hizo muchísimo por la gente pobre, por la gente anciana, por la gente desposeída, por todos aquellos que necesitan ayuda, ¿no? Y en casi todos los países de los gobiernos republicanos, en realidad los beneficiarios fueron aquellos que tenían ya demasiado dinero. Lo que hicieron fue hacerse más ricos y endeudar más el país. Véanlo, no se guíen por lo que yo estoy diciendo. Vean el endeudamiento del país durante los periodos republicanos para que vean a lo que me refiero. Y endeudamientos no porque gastaran más dinero, sino porque decidieron bajarse los impuestos y no recibir los ingresos que deberían haber recibido, entonces tuvieron que endeudarse. Cuando el Estado no recibe suficiente dinero por vía de impuestos, tiene que salir a endeudarse. La deuda crece. Así pasó durante Reagan, así pasó durante Bush y así pasó durante Trump. La gota que derramó el vaso, no la gota, el palo de agua que derramó el vaso para mí de desilusionarme de Trump fue el manejo que él hizo de la pandemia. Fue una pena ajena ver la actitud del presidente ante los mejores consejos que siempre tuvo del personal que estuvo a cargo de la salud, el doctor Fauci y muchas otras autoridades que sí sabían lo que estaba pasando, que sí sabían los riesgos que se estaban tomando. Y ver al presidente y a su séquito desestimar las opiniones de la ciencia y de la medicina me pareció un exabrupto. Siendo que uno de los países desarrollados con peor desempeño sanitario durante la pandemia fueron los Estados Unidos. Aquí murió mucha gente por la desinformación causada o promovida por la misma presidencia de los Estados Unidos. Pero bueno, ya esa es historia pasada. Lo cierto es que para mí fue sorprendente que perdiera Hillary Clinton, que las mujeres de este país, que yo estoy seguro que por años han estado tratando de, como ellas mismas dicen, romper el techo de cristal de que una mujer no puede gobernar este país, pudieran, después de la extraordinaria presidencia de Obama, entonces solventar el problema del hombre blanco y el hombre negro y ahora darle el turno a una mujer con una experiencia de servicio público que yo creo que no va a tener ninguna otra persona en la historia de los Estados Unidos, va a tener la experiencia que vivió Hillary Clinton como esposa de gobernador, primera dama, secretaria de Estado, parlamentario, senadora. O sea, yo creo que no hay cargo de importancia en el Estado norteamericano que no haya ocupado o con la cual haya sido expuesta Hillary Clinton. O sea que si alguna persona, mujer, estaba en capacidad demostrada
de conducir los destinos de este país era Hillary Clinton. Pero fue tal la campaña de descrédito que se hizo contra ella, que ya les digo, pues, la demonizaron no solamente frente a los hombres, la demonizaron frente a las mujeres. Fueron muchas las mujeres en esa época que me dijeron que ellas no iban a votar por Hillary, porque ellos no creían que este país pudiera ser comandado por una mujer. Que eso me lo diga a mí un hombre no me extraña, pero que me lo diga una mujer, y una mujer inteligente, graduada en una universidad, a mí eso me parece asombroso. Pero bueno, hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Como yo quiero que respeten las mías, yo respeto las ajenas también. Entonces, en el medio de ese fracaso viene la presidencia de Trump. Trump deja una deuda enorme, producto de los gastos de la pandemia, de la regaladera de dinero que fue desafortunadamente dado sin controles a muchísimas personas, empresarios, que no los usaron para lo que se esperaba, ¿no? Eso causó irremediablemente que a raíz de 2 años prácticamente de pandemia, saliéramos de la pandemia con una gran cantidad de dinero ahorrado, y eso desató pues una rápida inflación que se veía venir porque había mucho dinero reposado en las manos de las personas, y esas personas al liberarse de la pandemia salieron corriendo todos a comprar todo lo que querían. Todo lo que no habían comprado en 2 años salieron a comprar en los primeros 6 meses, y era inevitable que los precios subieran. Eso, aunado a la disrupción de la cadena de suministros, hizo pues que las cosas escasearan. Entonces, cuando ustedes tienen una situación económica donde los productos escasean y la gente tiene mucho dinero para comprarlo, pues inevitablemente los precios suben. Y eso le tocó a Biden, esa inflación alta. Sus primeros años fueron de una alta elevación de los precios. Estigma del cual no se pudo nunca separar. La inflación, gracias a todas las medidas del FED, el aumento de las tasas de interés empezó a bajar, pero como dicen, los cambios económicos no pasan de un día para otro, ni de un mes para otro, y a veces ni de un año para otro. Toman tiempo para que se vean los efectos. Y los efectos de la normalización de la escalada de precios pues no llegaron a verse a tiempo, y la gente siguió viviendo a diario precios altos sin darse cuenta de que ya no estaban subiendo como antes, sino comparando los precios de ahora con los de 4 años antes. Yo no conozco ningún país del mundo donde los precios 4 años después sean más iguales o más baratos que hace 4 años antes. Eso es extraordinariamente raro, ese fenómeno, ¿no? Que la leche 4 años más tarde valga igual o menos que la leche en ese momento. Pero bueno, la gente a veces repite como loro sin pensar seriamente, cuando en su vida ha visto que a medida que progresan los ciclos económicos, los precios bajan. Bajan cuando suben mucho, pero en condiciones normales históricamente, si usted compara cuánto costaba un galón de leche ahorita con un galón de leche hace 50 años, es inevitable que ha subido de precio. Pero bueno, siguiendo con la evaluación del caso de Biden. Biden heredó entonces una economía inflacionaria, un desorden público, porque la administración de Trump fue la administración donde haya rotado más personal en la historia de los Estados Unidos. Ahí cambiaron de jefes en todas partes, cada 6 meses los votaba por Twitter, y traía gente nueva que tampoco duraba mucho. Tanto que casi todos los que trabajaron con él han escrito libros denunciando el caos de lo que fue trabajar con Donald Trump en su primer gobierno, y pidiéndole a la gente que no votaran por él en su segundo gobierno.
A raíz de que su salida del poder, se empezaron a descubrir los delitos que cometió, la forma en que actuó, que ya era evidente durante su mandato. Pero sin duda la salida de él de su primer gobierno, con esos intentos de permanecer en el poder, fueron históricamente inauditos. Eso nunca se había visto antes, que un presidente tratara de evitar que otro presidente tomara el poder legítimamente. Así que ya de por sí, eso presagiaba que el presidente Trump no iba nunca a poder volver a ninguna posición de poder y que en algunos casos, por casos mayores o menores, iba a terminar preso o por lo menos pagando algún tipo de sentencia. Y así llegó Biden al poder, concentrando su agenda esencialmente en generar empleo, controlar la inflación y sacar el país adelante después de esa pandemia, recuperar la economía americana. Y la recuperó. Hoy por hoy, que esta economía que se le entrega a Trump es la economía más próspera de todos los países industrializados después de la pandemia. En muchos aspectos es la mejor economía en muchos años, en muchas décadas de los Estados Unidos, en todos los aspectos. Y contrariamente a lo que la oposición a Biden repitió hasta el cansancio a la manera de Goebbels, la realidad es que las cifras son positivas en cuanto al empleo, en cuanto al control de la inflación, en cuanto a la inversión privada en compañías, a la confianza del consumidor y en cuanto a los proyectos de infraestructura. El presidente Biden se abocó a lograr acuerdos bipartidistas que permitieran por primera vez en muchos años que el Congreso asignara recursos para construir y mejorar la infraestructura de los Estados Unidos. Autopistas, trenes, puentes, que estaba bien deteriorada. Hay que ocuparse de la casa. Hay que arreglar las cosas que están defectuosas. Ya se estaban cayendo los puentes. Puentes que no habían sido tocados o mejorados en 50, 100 años. Había que rehacerlos o mejorarlos. Los aeropuertos estaban dando pena, etcétera, ¿no? Y evidentemente preparar al país para los retos futuros, como es la electrificación automovilística. Había que estimular el sector de las energías no petroleras, ¿no? En ese sentido fue tremendamente exitoso y, como dije, fue tan exitoso que las leyes fueron aprobadas también con los votos de los republicanos. Pero un factor insidioso que yo creo que fue subestimado por los dirigentes del Partido Demócrata fue el impacto de la desinformación y de las redes sociales en la inmensa masa de votantes no cosmopolitan. No hubiera querido decir de gente con educación universitaria para no lucir elitesco. Pero es interesante, si ustedes ven hasta en los estados republicanos, las capitales grandes, los votos son predominantemente democráticos. Florida, que es un estado republicano, si ustedes ven los tres condados más cosmopolitan, Dade County, Broward y Palm Beach, son condados que predominantemente votan demócratas. O sea, lo cual les dice algo, ¿no? Algo de tener la gente de las ciudades que tiene una visión diferente del país y de sus metas que la gente de los estados con ciudades menos grandes, estados agrarios, estados mucho más conservadores, mucho más prevalentemente religiosos evangélicos. Pero bueno, eso no se puede condenar, cada quien tiene libertad de pensar y de tener la religión que tenga, etc. El asunto es que los demócratas subestimaron el factor de la desinformación en materia del control fronterizo.
Y Biden entrega una presidencia con un panorama económico bastante optimista para los próximos años, una bolsa de valores bastante alta en valores, una confianza enorme, no solamente de los depositantes de los Estados Unidos, los inversores de Estados Unidos, sino los inversores mundiales. En este momento pareciera que no hay mejor sitio para tener sus ganancias o su dinero a nivel mundial que en dólares en acciones de empresas norteamericanas, que todas están pues subiendo como la espuma. Ojo con eso, por cierto. Pero bueno, lo cierto es que Biden entrega una economía sólida. Sin embargo, perdió las elecciones. Contrario a lo que se esperaba, que los diferentes casos judiciales a los cuales se fue expuesto Trump no solamente terminaran irremediablemente condenándolo como pasó en uno de los casos, de los 4 casos, sino que crearan la sensación en las personas de que una persona delincuente que ha sido acusado de todas las cosas que lo han acusado y que han demostrado ser verdad, no podía llegar de nuevo a la presidencia, incluyendo testimonios y opiniones de su vicepresidente en el primer gobierno, de personas que estuvieron muy cerca de él, de generales que jugándose su prestigio y su futuro han advertido al pueblo americano de los riesgos que significaba el reelegir a Donald Trump de presidente. Aún así, algo pasó que una mayoría, sí, no una extraordinaria mayoría, pero sí la mayoría suficiente como para, el sistema, para ganar el sistema de los colegios electorales, le permitió ahora ser el presidente que se va a encargar mañana de este país y del mundo. Así es que eso es lo que puedo decir. La administración Biden fue muy eficiente manejando la economía, manejando una serie de problemas. Por otro lado, aspectos como la delincuencia han bajado, así lo dicen todas las estadísticas del FBI y de la Asociación Nacional de Sheriff. En términos de vacuna y de protección social han mejorado muchas cosas. En términos de protección a los inmigrantes también se crearon una serie de mecanismos de TPS para facilitar la legalización transitoria de inmigrantes ilegales, la incorporación de estos a la masa trabajadora en forma legal, etcétera. Pero no fue suficiente. De una u otra manera, el miedo de mucha gente en esa América no urbana, esos compatriotas míos que no viven en grandes ciudades ni en grandes condados, que no están expuestos tampoco al contacto con personas de otro país y de otro lenguaje, sintieron miedo, se sintieron atemorizados de la fantasía de que los inmigrantes estaban tomando por asalto este país. Y eso funcionó, el miedo funcionó y mucha gente votó por eso. Y por otro lado, algo que han reseñado varios expertos que analizan la estadística de quién votó y quién no votó en estos casos, en forma general, hubo mucha gente de pensamiento liberal, sobre todo gente joven, que resolvió no votar por Biden y no votar por Kamala, que fue eventualmente la opción que encontró el Partido Demócrata para reconocer que Biden no estaba capacitado para rendir 4 años más como presidente. Se hizo una campaña relámpago, Kamala hizo lo posible, reunió muchísimo dinero para poder hacer llegar su mensaje, pero aún así, de nuevo se presentaron esos fantasmas que han sido constantes en la historia americana. El fantasma del racismo. Yo escuché muchas personas diciéndome no podemos permitir que otro negro llegue a la presidencia, y menos un hindú. Cosas interesantes, ¿no? Cómo piensa la gente. No podemos permitir que una mujer comande este país. No podemos permitir que nuestro comandante en jefe sea una mujer. Otro de esos problemas históricos que afectan a mucha gente en los Estados Unidos.
Y finalmente la juventud que tanto defiende la libertad, el derecho a pensar libremente, se fracturó toda, muchos decidieron no votar, entonces simplemente la carpa republicana trompista prevaleció porque ellos sí tienen razones mucho más fuertes que los demócratas para ir a votar, porque ellos tienen más miedo que los demócratas, ¿no? De tal manera de que esa fue la situación. Ya ustedes saben, si no están enterados, hay mejores fuentes de información que yo sobre este tema. Yo solamente estoy haciendo una reseña rápida para llegar al punto que quiero llegar, ¿no? El punto es el siguiente. Ahora tenemos un nuevo gobierno, un nuevo presidente por el cual yo no voté tampoco. No voté en la primera vez y no voté en esta segunda vez por las razones que ya les he dicho. Yo no comparto los principios que él tiene, que él propone, ni que propone el actual Partido Republicano, si es que eso quedó algo del Partido Republicano, porque este señor fracturó incluso al Partido Republicano. Hay republicanos antitrumpistas, lo cual es algo que les debe hacer pensar mucho de la naturaleza de la persona que se escogió como presidente. Una persona que representa un partido y fracturó el partido para poder ganar las elecciones. Pero bueno, eso todo lo recogerá la historia y la historia será la gran juez de la gestión de ambas presidencias de Trump. Lo que importa es lo que nos viene ahora, ¿no? ¿Qué nos viene? Bueno, hay dos cosas que podemos presagiar dependiendo de que creamos o no en lo que nos dijo Trump en su campaña. Y de verdad yo quiero que Trump tenga éxito, aunque sea por suerte, aunque sea por el hecho de que muchas veces aún las personas menos capacitadas las cosas les salen bien. Eso no es la primera vez que ha pasado. O sea, la excelencia en algo no es garantía de éxito, como tampoco la brutalidad en algo es garantía de fracaso. Es probabilidades de fracaso. Si alguien no está competente en algo, es más probable que falle, pero no siempre falla. Como dicen, los milagros a veces ocurren. Hay gente que tiene éxito y no tiene la menor idea de cómo fue que lo lograron, porque no hicieron nada para tener el éxito que tienen, pero bueno, las circunstancias son así. Hay veces que el éxito se presenta por condiciones atípicas que no tienen nada que ver con lo que uno decida o no hacer. O sea que ojalá que Trump, a pesar de todas sus limitaciones y a pesar de las limitaciones de su equipo de gobierno, que ya se están viendo por todos los candidatos que escogió para las diferentes secretarías de gobierno, a pesar de todo esa inmensa gama de personajes que a todas luces se ven incompetentes, pueda tener éxito por la gracia divina. Pero no podemos pensar que las cosas van a pasar por la gracia divina, hay que prepararse. Y la preparación es, primero que todo, aspirar que las cosas salgan bien, una actitud positiva. La segunda, yo creo, que es la de estar pendiente de que no ocurra en los Estados Unidos lo que ocurrió en otros países, como en Alemania, donde se empezó a tolerar los excesos de un dictador y al final ustedes saben las consecuencias que eso trajo para el pueblo alemán y para su descendencia, porque todavía los alemanes están pagando moralmente el drama de esa guerra. Entonces hay que estar pendiente de la denuncia, de la libertad de expresión como el único recurso que tenemos ante el abuso del poder, a sabiendas de que todo poder que abusa quiere coartar la libertad de opinión. Yo espero que de aquí a 4 años yo me sienta en la total libertad de hacer un comentario como el que estoy haciendo ahorita y que esto no represente que en un momento dado me llegue una patrulla aquí a cuestionarme por cualquier cosa, por hablar en público,
o a revisar todo mi casa a ver si encuentran algo que no es mío. Yo qué sé. O me siembran algo. Y ustedes dirán, no, eso no puede pasar. Eso ha pasado, señores. Ha pasado en nuestros países latinoamericanos y ha pasado en todas partes. Pasó en la Unión Soviética. Pasa en todas las autocracias del mundo, pasan los abusos de poder. Y el único recurso es la libertad de expresión, la prensa, la radio, los medios. El ciudadano que sea capaz de levantar su voz, tomar una camarita, meterse en una red social, si es que el billonario dueño de la red social deja que le publiquen ese tipo de videos, y denunciar lo que está pasando, denunciar las irregularidades, denunciar la violación de la Constitución. Porque de lo contrario, mañana no va a ser una inauguración, sino una coronación. Mañana no vamos a inaugurar un nuevo presidente, sino vamos a coronar un presidente. Y todas las personas que van a hacer acto de presencia mañana no van a celebrar el futuro de los Estados Unidos, van a celebrar las oportunidades que se les van a abrir a ellos para ganar más dinero y adular al presidente. O como decimos nosotros en Venezuela, jalar bola. Lo interesante es que los jalabolas en este momento son casi todos billonarios, lo cual llama una atención, porque si algo debe permitir el dinero es no tener que estarle jalando bola a nadie. Es poder pensar libremente y no temer represalias, porque para eso tienes bastante dinero. Pero así será el miedo que reina ahorita en muchas grandes empresas y en muchos grandes millonarios, que ya están doblando las rodillas, ya se están hincando, ya están dando signos de portarse bien, o hasta los comediantes se están moderando. Los grandes periodistas críticos de la campaña de Trump ahorita están calladitos, pidiendo decoro, pidiendo civilidad, pidiendo optimismo. Está bien, yo no pienso que eso sea malo, ¿no? Pero me preocupa que eso se traduzca en un silencio cómplice, en un silencio de déjame callarme la boca para que no me arruinen mis negocios, para que no me quiten las prebendas que yo pienso que me van a dar, para que mis acciones no caigan, para que sigan pagando por mis cohetes, por mis satélites, y para que sigan subsidiando mis empresas. Porque eso sería un triste final de nuestra democracia, que después de luchar durante 200 y pico de años por crear una república y tratar de mantenerla, incluso ir a la guerra civil con tal de mantener la unión, la democracia y la libertad vayan a ir mermando en los Estados Unidos, producto de la combinación del gran capital con los intereses de una plutocracia, de un grupo de oligarcas que quieren ganar cada vez más dinero e influir en las vidas de todos nosotros. Imponer su forma de ver la vida, imponer sus religiones, imponer su concepción de la familia, imponer todo, imponer si no debemos o no vacunar, todo. De ahora en adelante, la ciencia se pasa a un lado, la excelencia se pasa a un lado y se impone la voluntad del líder. Ya pasó antes, ha pasado en varias etapas de la historia. Como dije, le pasó a la Italia de Mussolini, le pasó a la Alemania de Hitler, le pasó a las monarquías, le pasó a la Rusia zarista, que no supo ver el peligro de los excesos de la monarquía zarista. Y vinieron los bolcheviques y les cortaron la cabeza a todos. Entonces, esa es mi reflexión hoy, faltando horas para que termine la administración de Biden y para que se inicie la administración de Trump. Como lo he dicho en mis programas, este no es
un podcast de política, pero uno tiene que adoptar posiciones políticas, sobre todo las personas que defendemos el derecho a la salud, porque en un último aspecto, la salud de cada uno de nosotros depende de las decisiones de los políticos, no de tu médico. ¿Hasta qué médico vas a terminar viendo tú y bajo qué límites vas esos médicos a ejercer? Todo eso depende de los políticos. O sea que si tú crees que tú puedes ser un buen médico sin ocuparte de los aspectos políticos, es porque tú no entiendes la complejidad y la universalidad de la salud. Si tú no tienes una buena condición económica, un buen saneamiento ambiental, si tú no tienes un buen aire, tú no tienes una buena agua potable, si tú mueres de contaminación por plomo, y no me refiero nada más al plomo químico, sino también a la violencia de las armas de fuego, todo eso afecta a la salud, todo eso afecta a la mortalidad y la morbilidad de las comunidades. Y muchas de esas decisiones son enteramente políticas. Entonces, esa es mi advertencia. El presidente Biden se despidió denunciando la existencia de un complejo tecnológico industrial, simulando lo mismo que hizo el presidente Eisenhower cuando, horrorizado por lo que se estaba gastando en los Estados Unidos en armamento, había señalado la existencia de un complejo militar industrial, es decir, de toda una industria que vive de fabricar armas y que por lo tanto necesita que haya guerras para que esas armas se usen y se consuman para seguir teniendo trabajo y generando empleo. Entonces aquí está pasando lo mismo con la parte tecnológica. Se está creando una oligarquía, un grupo pequeño de personas que van a manejar la economía, que van a manejar la industria, que van a manejar la inteligencia artificial, señores, que según ellos mismos va a acabar con muchos empleos. O sea que está en tela de juicio qué va a hacer el presidente Trump con el avance de la inteligencia artificial, porque él convenció a millones de obreros, y de hecho se pone una gorra roja de obrero, de gente del pueblo, de clase media trabajadora. Sin embargo, todos los indicadores económicos están, si no donde queremos que estén, están muy cercanos, tanto en inflación, cifras de desempleo, la inversión privada en la bolsa de valores, etcétera, ¿no? A pesar de la campaña que hizo Trump de hacernos creer que todo esto estaba mal, que el país estaba a punto de la ruina, que el país estaba siendo invadido por extranjeros, etcétera, en la práctica estamos entrando en esta era de Trump con mucho optimismo en la economía. Así lo demuestran las inversiones de los capitales norteamericanos y de los capitales extranjeros. Que ven a Estados Unidos como un país seguro para invertir. Por lo menos eso es lo que dicen los economistas. Y ciertamente de las economías de los países industriales es la economía más sólida que la europea y aparentemente más sólida también que la asiática en algunos países. Bueno, ¿qué podemos esperar de la administración de Trump? Bueno, voy a tratar de describirles a ustedes mis sentimientos, que a pesar del optimismo que tengo porque Trump tenga éxito, y hay veces que uno puede tener éxito aún siendo totalmente torpe e inepto. O sea, la ineptitud no garantiza el fracaso, le da muchísimas oportunidades, aumenta enormemente la probabilidad de que usted fracase si usted es un inepto. Pero se han dado en la historia muchísimos casos de personas ineptas que han tenido la fortuna de que las cosas les salgan bien a pesar de los errores cometidos. Como también tenemos lo contrario, las historias de personas sumamente competentes y que terminan fracasando aún haciendo todo lo correcto.
siempre me acuerdo de un famoso economista brillante, creo que ganó el premio Nobel de Economía y terminó muy pobre. Los amigos tuvieron que reunir el dinero para enterrarlo. Y dije, pero ¿cómo un economista que crea mecanismos que le hacen ganar fortunas a muchas otras personas puede él terminar pobre? Bueno, ahí tienes un ejemplo, pues, de cómo a veces la adversidad no depende tanto del conocimiento. Y lo contrario, gente que no ha hecho sino cometer errores en la vida, que en un momento dado podían estar esperando en cualquier momento el fin de todo, el devastador fin de todo, y al final viene un ángel de la guarda o viene una situación que los beneficia y terminan saliendo bien de una situación que se veía totalmente perdida. O sea, que nunca subestimen el poder de la suerte. Y yo le deseo mucha suerte al presidente Trump, porque de la suerte del presidente Trump para efecto de la suerte de los Estados Unidos, nos vamos a beneficiar todos los que aquí vivimos. Ahora, si es la suerte de él para hacerse más millonario y en la caída de la importancia económica y militar de los Estados Unidos, ahí sí no le deseo suerte. Entonces, ojalá que las dos cosas se den y no seamos nosotros un país, como muchos países latinoamericanos, donde los oligarcas políticos terminan multimillonarios y la inmensa parte del país termina pobre y destrozada moral y económicamente. Así es que yo empiezo este periodo nuevo con esa esperanza de que el presidente, por algún milagro, las cosas le salgan bien. Lo de las tarifas, lo de deportar millones de personas, etc. Y entonces eso me lleva a lo que es la esencia del programa, ¿no? Y es, ¿cuáles son los ingredientes que uno necesita para ser exitoso? Este es un tema que yo he tocado anteriormente en relación al liderazgo. Si uno quiere ser un buen líder y uno quiere triunfar y lograr las metas que se propone, yo supongo que las metas del presidente Trump es hacer de nuevo a los Estados Unidos grande. Yo pienso que ya es grande, pero creo que él estaba refiriéndose a otra época, pero indiferentemente de eso, los recursos, los elementos necesarios son, primero, una gran preparación propia, un gran conocimiento de la situación, un gran diagnóstico de lo que está pasando. El diagnóstico es importantísimo, porque si uno no diagnostica bien los problemas, uno no los puede corregir. Una de las fallas más grandes en esto de resolver problemas es confundir las causas con las consecuencias. Porque si uno ataca las consecuencias, no resuelve el problema. Los problemas se resuelven atacando las causas del problema. Mientras las causas sigan presentes, siempre va a haber problemas. Usted resuelve uno y le aparece otro. ¿Por qué? Porque la causa todavía existe. Entonces, muchas veces uno de los grandes problemas es ese. Por ejemplo, podríamos decir que uno de los más grandes problemas que, según el presidente Trump, tenemos es la migración. La pregunta es, ¿se resuelve la migración votando a cuanta persona indocumentada esté aquí? Bueno, transitoriamente. El problema va a ser que mientras no se resuelvan las causas por las cuales la gente deja sus países para venirse a vivir para acá, el problema va a estar latente casi todo el tiempo. En el momento en que se baje la atención a proteger la frontera, va a empezar a aparecer de nuevo la gente, porque la causa sigue estando allí. Es por ese ejemplo. Pues. Mientras aquí no se maneje la parte de la medicina preventiva y la atención a las causas de muchas enfermedades, y solamente nos estemos ocupando de las consecuencias, es decir, de tratar la enfermedad una vez que llega, pues vamos a seguir viendo diabéticos y obesos y cardiópatas. Porque lo que estamos es curándolo, pero no estamos previniendo la enfermedad. Entonces, para tener éxito hay que diagnosticar bien los problemas, separar las consecuencias de las causas
La otra cosa que hay que hacer es estudiar el problema. Si se ha presentado antes, si las situaciones se han dado parecidas, porque la historia muchas veces nos educa acerca de cuáles son las acciones que hay que tomar para resolver el problema. Una tercera recomendación que he encontrado yo en mi vida es que hay que tomarse el tiempo para pensar bien lo que se va a hacer y no actuar abruptamente. Es decir, señor presidente, está pasando esto, haga esto. Señor presidente, usted está al tanto de todas las consecuencias que lo que usted está diciendo puede traer. Entonces, y esto no es solamente para el presidente de los Estados Unidos, esto vale hasta para la conducción de una tropa de Boy Scouts. Usted no puede necesariamente manejar seres humanos sin pensar en las consecuencias que va a traer cualquier acción que usted genere. De tal manera, pues, que eso es otro factor a tener en consideración. Como verán, un jefe de Estado se tiene que ocupar de tantas cosas y tomar tantas decisiones que no hay persona en el mundo con ningún doctorado ni nada que pueda pensarse que puede tomar todas las decisiones en forma adecuada. Esa es la razón por la cual toda persona que toma decisiones tiene que tener un conjunto de asesores que lo ayuden a tomar decisiones ya más especializadas. Es más, que lo eduquen, que le expliquen las cosas para que él pueda tomar una decisión ponderada sobre un problema. Y ahí entonces vamos a la razón por la cual en casi todos los países del mundo donde no gobierna un rey, sino que gobierna un jefe de Estado, un jefe de gobierno y un congreso, y hay un balance de poderes, y hay una Corte Suprema, y hay una cantidad de ministerios que se ocupan de áreas específicas, está todo lo que ayuda a un gobernante a gobernar bien. Entonces, la gestión de un presidente no es solamente la gestión de un presidente, sino la gestión de él y de su equipo de gobierno. Él puede ser una maravilla, pero si su equipo es una cantidad de ineptos, lo más probable es que la presidencia sea un desastre. Y él va a tener que asumir las consecuencias de la ineptitud de sus asesores y de sus ministros. Por eso es que es muy importante a la hora que usted le dan una asignación de responsabilidad de liderizar una organización, que usted escoja muy bien quiénes lo van a acompañar. Tiene que escoger gente honesta, porque cualquier caso de corrupción lo van a acusar a usted también de haber estimulado eso. Tiene que buscar gente competente, con credenciales de algún tipo, bien sea por experiencia o bien sea por educación, pero si alguien va a manejar la cartera de economía, o es un economista o tiene muchos años de experiencia en manejos económicos. Lo que no puede ser una persona que hasta ayer lo que hacía era hablar en televisión. Porque ahí sí es verdad que hay una discrepancia entre las credenciales y las exigencias del cargo, ¿no? Yo no puedo poner jefe de neurocirugía una persona que no es médico y que nunca ha operado y que no sabe qué se hace en una operación de neurocirugía. Que tiene que ser alguien, no tiene que ser el mejor neurocirujano del planeta, pero sí tiene alguien que sepa de cirugía y que sepa cómo se maneja y que sepa los diferentes tipos de operaciones, etcétera, etcétera. La otra cosa que hay que hacer a la hora de escoger gente para que gobierne con uno es personas que no tengan conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque entonces va a ser difícil saber si los consejos que están dando es porque es lo que más le conviene a la nación o es por lo que más le conviene a ellos en el bolsillo, en la cartera. Entonces ahí ayuda mucho dos cosas, ¿no? Escoger personas con trayectoria de honestidad, aunque cualquiera se puede volver deshonesto de un día para otro, depende de la cifra, pero digamos que en general la gente honesta tiene un portafolio de actividad honesta en su vida. Y los deshonestos ya se han vendido por poco, ¿no? Entonces hay que ante todo no poner al zorro a cuidar el gallinero, porque se va a comer todas las gallinas. Entonces hay que evitar ese conflicto de intereses. La otra cosa que es necesaria tener en las personas que ayudan a un presidente
es gente con pensamiento crítico y darles la libertad de ejercerlo. En otras palabras, si usted va a decirle a alguien, te llamo para que colabores conmigo en mi gobierno y quiero que me ayudes a hacer un buen gobierno, pero yo te voy a exigir que me digas las cosas como tú las ves, no como yo quiero verlas. Porque si tú le vas a decir amén o me vas a decir sí a todo lo que yo diga, eso no me está ayudando. Eso no me está ayudando a ver las cosas desde varios puntos de vista. Al contrario, me estás creando un problema de confianza. Porque entonces ahora yo no puedo confiar en mis asesores y ministros porque todos dicen lo que quiera yo escuchar. Entonces fíjense todas las características que tiene que tener la gente cercana a un presidente. Pensamiento crítico, libertad de expresión, confianza en que no importa lo que digan o la opinión que expresen, no va a sufrir retaliación. Imagínense lo que es ser ministro y ustedes saber que si ustedes objetan o cuestionen alguna decisión del presidente simplemente para protegerlo a él, él va a tomar eso como una afrenta personal y los va a votar o los va a meter preso. Entonces eso crea problemas gravísimos de confianza. Es más, yo dije, caramba, de verdad, fíjate que es interesante, ¿no? Si tú vas a ser jefe de una gestión, tú tienes que tener gente de confianza. Pero esa gente no tiene que ser gente cuyo compromiso es complacerte a ti en tus caprichos, sino señalarte las cosas buenas y las cosas malas que estés haciendo para que las puedas corregir a tiempo. Porque si no, tú los puedes votar a ellos, pero tarde o temprano cuando te salgan las cosas malas a ti, tú vas a ser el último responsable de todo lo que no funcionó. Entonces, eso pasa también en cargos como la presidencia, ¿no? Y en eso, en su primer gobierno, Trump fue un campeón votando gente, votándolos de la manera más irrespetuosa, ¿verdad? Votándolos por Twitter en el medio de un vuelo oficial. Los ministros y el director del FBI fue informado que ya no era director del FBI o ya no era secretario de Estado. Cosas que eso nunca se había visto, ¿no? Y lo cual revela la impetuosidad del personaje. Le provocó votarlo, llámenlo y dígale que está votado. Sin importar lo que piense la prensa, sin importar lo que piense un país que no ve con buenos ojos que un presidente actúe tan impetuosamente. Pero bueno, el pueblo americano, o una parte del pueblo americano, no el pueblo americano todo, yo soy parte del pueblo americano y yo no voté por él, pero mucha gente sí piensa que esa es la mejor manera de gobernar este país. Vamos a ver, el tiempo dirá. Tenemos 4 años para saber cuál va a ser el final de su gestión y cómo va a pasar la historia. Sino como van a haber, yo creo que 2 grandes opciones. El más grande error que haya cometido el pueblo americano votando por alguien, espero que esa no sea. Espero que esa no sea. O el hombre con más suerte en el planeta, que no solamente se evitó ir a la cárcel, no solamente salió de una quiebra que iba a tener debido a los casos legales que tenía, sino que sale de la presidencia más billonario de lo que era y con un país agradecido porque el país ahora es más imperial que lo que era antes. Y espero también que no nos deje con muchos enemigos, ¿no? Pues ya Estados Unidos tiene suficientes enemigos para que encima de eso vayamos a tener de enemigo a los 2 vecinos, al del norte y al del sur, ¿no? O sea que prácticamente ya se está viendo algunas evidencias de que el hombre vino con ganas de pelear. Pero como les dije, esta situación de Trump o de lo que va a pasar depende mucho de ese análisis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién te asesora y te diré cuál es la probabilidad de que vas a tener de triunfar en los propósitos que te estás poniendo. Y por otro lado, cuando uno habla seriamente con gente que apoya a Trump, entiende que mucha gente lo que aspira es que él no cumpla lo que prometió. Es uno de los fenómenos sociales más interesantes, ¿no? Es como que si un novio para casarse con una mujer le promete villas y castillos
Y justo después que la mujer se casa, uno le pregunta, ¿y ya te ha dicho cómo va a darte los villas y castillos? No, 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 es que yo espero que él no cumpla sus promesas, porque me aterra que él cumpla sus promesas. Espérate, tú te casaste con él porque te gustaba la forma, lo que él te prometió, pero ahora desearías que él no lo hiciera. Exactamente. Es un contrasentido histórico brutal, porque siempre la gente se ha quejado históricamente de que los políticos no cumplen con lo que prometen. Pero en esta situación pareciera que sobre todo la industria, los pequeños y medianos empleadores y el público en general está deseando fervientemente que Trump no cumpla lo que está prometiendo o lo que ha prometido. Porque entonces nos quedaríamos sin mano de obra, la inflación sería brutal, la escasez de personas para que hagan una cantidad de empleos que son vitales sería difícil y perderíamos un capital humano precioso. Porque sin duda alguna el inmigrante es un gran trabajador en todas partes del mundo. Los inmigrantes siempre han sido grandes trabajadores. Porque son los que tienen hambre, son los que tienen necesidad, son los que son capaces de trabajar en condiciones que los locales no aceptarían nunca. Así es que el inmigrante es un recurso humano exquisito. Y si lo sabrá Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, este país se hizo grande por los inmigrantes, que vinieron a trabajar duro y hacer de este una gran nación. Entonces pensar que ahora nosotros nos vamos a desprender, digamos, de unos 8 millones de personas que están trabajando, produciendo, creando familias, yendo a misa, trabajando duro, pagando impuestos y haciendo trabajo por otros, y los vamos a sacar porque cometieron el grave delito de creer en América, de creer en la promesa americana. No sé. Los economistas dicen que eso va a ser totalmente un desastre. Los policías dicen que eso va a ser un desastre. La millonada que se va a gastar para votar ese gentío, no tiene sentido invertir ese dineral para salir de gente que puede trabajar y que ya está trabajando aquí, que ya está dentro. Porque ni siquiera se trata como en la primera vez de poner un muro. Ahora no. Ahora es sacar a una cantidad de gente que tiene años trabajando aquí en los Estados Unidos porque llegaron ilegales. Entonces, eso no presagia un buen gobierno, un gobierno que ha prometido descapitalizar de recursos humanos a este país, a menos que piensen volverlos a traer con papeles, lo cual sería una locura económica. Votar a una persona para que se vaya a su país de origen, para después darle los papeles para que vuelva a regresar a tomar el mismo trabajo que tenía antes, a un costo excepcionalmente alto. No sé. Personas que consumen, que aportan a la economía, que pagan impuestos. Bueno, pero el odio y la xenofobia es tan grande para muchas personas en los Estados Unidos que la idea de que una persona entre ilegal aquí los atormenta. Bueno, tienen razón, la ley hay que cumplirla, pero que piensen, como les dije antes, en las consecuencias. Yo creo que Ronald Reagan pensó en las consecuencias cuando creó una amnistía. Yo creo que también Ronald Reagan quería que se cumplieran las leyes, pero cuando le dijeron lo que iba a pasar si él votaba a ese gentío, dijo, prefiero darles una amnistía, porque las consecuencias económicas de votarlos de aquí iba a ser peor, ¿no? O sea que fíjense qué interesante, dos visiones conservadoras del problema de inmigración ilegal. Que es un problema, yo no estoy negando que no lo sea. La pregunta es si aquí hay que votar solo a los que han cometido delitos, que eso sería enteramente justificable. El problema es que esos no son muchos. Curiosamente, esos no son muchos. Yo he oído comentarios de que eso no llega al 1.000.000 de personas los que han cometido pequeños delitos. Y los que han cometido delitos importantes pareciera que no llegan a 200.000 y ya están todos presos. Así que sería cuestión de sacarlos de la cárcel y mandarlos presos al exterior. No sé. Eso es otro asunto. Bueno,
Ya eso veremos cómo se maneja. Ciertamente hay gente preocupada por el ambiente, hay gente preocupada por la defensa, porque en los primeros anuncios de lo que va a ser su gestión diplomática, es evidente que el hombre está creando conflictos de confianza con Canadá y México. Hay una cosa que alguien me dijo una vez y yo nunca lo había pensado. Tus guardaespaldas son muy importantes para ti. No te metas mucho con ellos, págales muy bien y manténlos contentos, porque son tus guardaespaldas. Como yo no tengo guardaespaldas, pues nunca he tenido necesidad de aplicar ese comentario. Pero sí les puedo decir que me llamó la atención eso. Y pensé entonces, bueno, es verdad. México y Canadá son en cierta forma los guardaespaldas al norte y al sur que tienen los Estados Unidos. Sin duda alguna. Así como en la OTAN, Japón, Sur Corea, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, son los guardaespaldas del Pacífico. ¿Qué motivo tiene una nación como esta, que sí tiene enemigos, de pelear con sus guardaespaldas? No sé. No sé si lo hace por ganar publicidad en la prensa, para que todo el mundo hable de él. Lo cierto es que es preocupante. Es preocupante. A los guardaespaldas hay que mantenerlos tranquilos, sin nervios, para que puedan hacer su trabajo de proteger a la persona que deben proteger, a los intereses que deben. Déjame chequear aquí, se me desconectó algo. Entonces, bueno, ustedes saben que todo esto que yo estoy haciendo es enteramente improvisado. Y aunque hay gente que me dice que yo debería editar estos programas, no sé. La mayoría de la gente edita sus programas y tratan de que salgan perfectos, sin una arruguita, sin nada que sea cuestionable. Yo podría hacer eso, pero pienso que sería menos auténtico. Y como yo lo que quiero es que ustedes sientan como que me están acompañando en estas jornadas diarias, no sería tal compañía si yo me pongo a sacar las cosas que no me salen bien. Por eso es que a veces, y les pido disculpas, si la línea de pensamiento de las cosas que digo a veces se va por las ramas, es uno de mis más grandes defectos. Y sobre todo cuando uno está improvisando es algo natural que uno se vaya por las ramas, porque uno dice lo que se le ocurre y no lo que está en el programa, como en este momento que estoy hablando. Pero sí es importante eso, pues. Entonces, volvamos a la parte de la salud. Estados Unidos tiene, a mi juicio, graves problemas de salud, gasta mucho en salud, se desperdician muchos recursos en salud, cuesta demasiado caro todo, sobre todo para el Estado, no solamente para el ciudadano, porque el Estado cubre muchos gastos en Medicare y Medicaid. O sea que si los gastos son altos, pues el Estado gasta más. Si las empresas farmacéuticas no ponen costos de medicinas accesibles, pues el primero que está pagando demasiado es el Estado. O sea que el Estado, si quiere ahorrar plata, debería sentarse seriamente frente a las farmacéuticas y decirle: o ustedes me bajan estos precios o yo busco otras alternativas. Porque yo no puedo seguir pagando una medicina que en Londres o en España vale 75, 80 dólares y ustedes me la van a cobrar 1.500 dólares. Eso no tiene sentido. No importa la cuenta que ustedes saquen y los costos que ustedes tengan. Entonces, necesitamos un gobierno que piense más en la gente, en los votantes, en los ciudadanos, que en hacer rica a unas cuantas corporaciones. No porque haya que ser anticorporaciones, las corporaciones son necesarias, arriesgan dinero y ofrecen productos y servicios que son innegablemente útiles, pero no pueden controlar el resto de las vidas de los demás.
Para eso es el Estado, para balancear esos dos poderes, el poder del dinero, por hacer dinero, y el poder de la gente, también por hacer dinero, pero también por vivir decorosamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, un país donde todos prosperan, le va mejor incluso a los que tienen más dinero, tener más gente con poder adquisitivo, con calidad de vida. Así es que eso es interesante. El peligro de una guerra, bueno, esa es otra cosa. Si nosotros vemos la historia, muchas guerras han empezado precisamente por decisiones intempestivas. Mira, que invadieron Polonia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ataquen, dé la orden de atacar. Espere, señor rey, señor general, vamos a esperar un momentico, vamos a pensar las cosas mejor. Esto tiene sentido, ¿no? Se dice siempre que nosotros caímos innecesariamente en la Primera Guerra Mundial por la impulsividad de las clases monárquicas de esa época. O sea, la necesidad de creer que porque se tenía armamentos modernos era necesario probarlos e ir a una guerra y acabar con el otro y ganar más dinero en forma rápida, hizo que muchos monarcas se metieran en la guerra sin pensarlo dos veces. Y fue una guerra terrible. Entonces fíjense que muchas veces las guerras son producto de líderes o de conductores políticos que no sopesan los pros y los contras. Ejemplo nos pasa, no tienen que ir a las monarquías, le pasó a George Bush. Yo creo que George Bush se rodeó de gente que le dijo lo que él quería escuchar. Se metió en una guerra sin evaluar suficientemente si Irak de verdad era un peligro para los Estados Unidos. Y fíjense las consecuencias, ¿no? Fueron desastrosas para nuestra credibilidad, para tener la autoridad moral para promover la libertad y la democracia, cuando nosotros fuimos y nos metimos a un país con una excusa, con una mentira, pues. Nos pasó en Vietnam, donde las mismas agencias de inteligencia dijo, esta guerra no la vamos a ganar, esto es una guerra civil entre ellos, y son más del otro lado que de este lado. Aquí no vamos a hacer ningún papel y estamos apoyando al lado equivocado, estamos apoyando al lado corrupto del Vietnam. Y aún así se mantuvo una guerra por años que se sabía que no se podía ganar. Le pasó lo mismo a Rusia. Se metió en Afganistán pensando que eso iba a ser pan comido, que esos beduinos no iban a poder con el poder militar tecnológico de Rusia. Y ahí salieron con los pies por la cabeza, pues, como dicen. No pudieron con los afganos. Entonces, prudencia. Tenemos que tener la forma de hacer que el presidente tome las cosas con calma, que no se apresure, que no salga como ya salió sin haber sido inaugurado a decir que hay que tomar el canal de Panamá. Eso tiene consecuencias anímicas. Tiene consecuencias anímicas en el pueblo de Panamá y en las naciones de América Latina que tienen una extensa experiencia de lo que se llama en América Latina imperialismo yanqui. Y entonces resulta que ahora él viene a reactivar todos esos sentimientos antinorteamericanos por hacer un comentario innecesario. Totalmente innecesario. De la misma manera está animando los caldos de violencia en México y ofendiendo a nuestros vecinos canadienses y amenazando a los miembros de la OTAN. No sé, no, como les dije, quiero empezar la presidencia de Trump esperando que no se transforme en un régimen. Espero que dentro de 6 meses yo no les esté hablando del régimen de Trump. Un régimen como cualquier otro. Autocrático, violento, agresivo, desconocedor del balance de poder y con una cantidad de gente
complaciendo al zar. Entonces espero que la historia americana no recoja mañana la inauguración de Trump, la recoja como una transferencia pacífica del poder y no como la coronación de un rey. Ojalá que sea así. Yo no tengo ninguna animosidad personal contra Trump. A mí no me ha hecho nada en particular. Pero me preocupa mucho no solamente él y su carácter y lo que ha sido hasta ahora su forma de gobernar. Me preocupa la gente que lo rodea. Sus asesores son de cuestionable competencia. Y creo que carecen, no los conozco tampoco a ellos, pero creo que carecen de esos factores que les dije, pues. Pensamiento crítico, preparación técnica o académica, experiencia en cargos públicos, conflicto de intereses. Es preocupante. Y bueno, me voy ahora al factor que yo creo que más entiendo que tiene preocupada a mucha gente. La rendición del gran capital ante los pies del soberano. Eso solo se veía en las monarquías, que no importara cuál fuera el poder económico de un banquero o de un industrial, a la hora de la verdad todos terminaban desfilando por el palacio, hincándose ante el soberano por temor a la represalia. Y aquí tenemos a los 3 hombres más ricos del mundo, no de los Estados Unidos, del mundo, cambiando lo que fueron sus posiciones, cambiando lo que fueron sus formas de pensar. Deben estar muy preocupados para que estén haciendo ese papelote, porque eso sí es verdad que tienen dinero para poner a cualquier presidente en su lugar. O sea que algo deben ellos saber de la persona y algo deben haber sido advertidos de lo que se les podría hacer, que todos están allí con la chequera y la adulancia, porque no solamente es que han donado dinero, es que han comprometido su credibilidad pública bajando la cabeza ante el nuevo liderazgo. Eso es grave, porque entonces no solamente estamos hablando del poder institucional de un presidente, sino del poder del capital al servicio de ese señor. No del país, no de la Constitución, sino de ese señor. Y a diferencia de los funcionarios públicos que tienen que jurar lealtad a la Constitución, Elon Musk no tiene que jurar lealtad a ninguna Constitución. Ni Bezos tampoco, ni ninguno de ellos. Ellos tienen una sola Constitución que son sus activos, su bienestar y sus principios. Ellos son leales a eso, a sus corporaciones y a sus board de directores que les dicen anda y arrodíllate que nos conviene, y ellos obedecen porque son sus intereses. Que fue lo que les dije, el problema del conflicto de intereses es grave. Pero bueno, con la era de Trump se institucionaliza el crear casi que un ministerio para alguien que te donó 200 y pico millones de dólares. Eso es increíble. No es que le pusieron un cargo, es que le crearon un cargo a los 2 billonarios para que se entretengan, para que tengan una chapa oficial, presidencial, que les abra las puertas en todas partes. Ya me imagino la cantidad de millonarios a nivel mundial jalándole a ellos también, pues, porque imagínense ustedes, jalarle o adular a todos estos millonarios, siendo millonarios de cualquier otro país, pensarán que eso le abre las puertas de acceso a la Casa Blanca. Vaya, pues, o sea, estamos entrando en un terreno que no se conocía en la historia política de los Estados Unidos. Ojalá que salgamos bien de esto